Cuando pensamos en personajes que han marcado la historia bíblica por la misericordia y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pensamos en Elías, pensamos en Jacob. Cuando pensamos en Elías, vemos que Dios lo usó sobrenaturalmente, pero cuando nos vamos a su persecución, vemos que no tuvo una persecución verdadera. Cuando nos vamos a Jacob, vemos que fue perseguido por su hermano Esaú. Vemos que Jacob perdió la bendición en la madrugada, que es lo que tenemos que hacer los líderes de hoy en día y los guerreros que Dios ha puesto en esta batalla final. Pelear la bendición, pero de rodillas en la madrugada. Pero cuando nos vamos a la persecución de Jacob, vemos que no tuvo una persecución verdadera, moralmente. Pero cuando vamos a la multitud y llamamos al cantor de Israel, y él habla y se levanta la multitud y dice: yo quiero hablar de persecución, yo fui perseguido como nadie en esta tierra. Se levanta uno en la multitud y dice: dejen hablar a David, porque ese sí sabe lo que ganó una batalla, ese sí sabe lo que ganó una guerra, ese sí sabe lo que pasa el sufrimiento, ese sí sabe lo que es ser perseguido. Y yo te vengo a decir en el nombre de Jesús: no dejes que nadie que no haya ganado batalla, nadie que no haya sido perseguido, te hable de persecución. Vemos que en estos últimos tiempos se han levantado muchos líderes, maestros, con mucha ética, mucha homilética, mucha teología y muchas cosas raras. Y dan unos cultos que parecen cementerios. Pero tenemos que volver a la senda antigua. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, en el verso 7 y 8. Pero cuantas cosas para mí eran ganancias, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún la estimo como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Vemos que el apóstol Pablo ese fue un maestro de maestros y él todo lo tiró por la basura. ¿Por qué todo lo tiró por la basura? Porque el Espíritu Santo tiene que hablar a las iglesias. Tenemos que volver a la senda antigua, tenemos que buscar la unción, porque cuando tú hablas con la unción se sanan los enfermos. Cuando tú hablas con la unción se levanta el paralítico. Cuando tú hablas con la unción, el que es cautivo por el diablo es liberado. Cuando tú hablas con la unción pudre el yugo. Vemos muchos líderes y maestros que te hablan de un buen testimonio, un buen ejemplo, y cuando nos vamos a la realidad no tienen un buen ejemplo. Vemos muchos líderes en estos últimos tiempos te hablan de mucho ayuno, pero cuando nos vamos a la realidad no son de ayuno ni de oración. Por eso tenemos que volver a la unción, buscar el poder de Dios. Todos los cultos tenemos que salir edificados. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, el verso 4 y 5. Y ni mi palabra, y ni mi predicación fue con palabra persuasiva, sino con demostración en el espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté infundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Tenemos que volver a la unción, tenemos que buscar la unción y dejarnos de cosas raras, porque la venida de Cristo viene. No dejes que te encuentren historia. Cristo viene pronto, Cristo se acerca, Cristo viene. Yo no sé qué más tú tienes que ver para saber que la venida de Cristo se acerca. Es como dice Juan el Bautista: voz que clama en el desierto, el reino de los cielos se ha acercado. Pero esa profecía se está acercando en estos tiempos, se está cumpliendo, porque el reino de los cielos en estos tiempos se ha acercado. Busca a Cristo mientras pueda ser hallado. Cristo viene pronto. Dice Apocalipsis 3:10: por cuantos ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré en la hora de la prueba que has de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Cristo viene pronto. Búscalo mientras puedas ser hallado. Dios te bendiga y Dios te guarde. A tu hermano evangelista Leandro Beal. No permita que nadie que no haya sido perseguido te hable de persecución. No permita que nadie que no haya pasado sufrimiento te hable de sufrimiento. Dios te bendiga.